La oposición electoralista, conservadora, neoliberal, con esa herencia también de práctica de corrupción, clientelismo, viene de cuando se corrompió, se degradó el PRD. Y me refiero a esa oposición electoralista encabezada por el PRM. En este proceso no era blanco de ataque de la mafia oficialista, gubernamental. Esa estaba empeñada en cerrarle el camino a Lionel. Ahora ustedes vieron todo ese despliegue de trampa, todo ese despliegue de corrupción. Ahora que lo van a poner, lo van a desplegar con fuerza. Cualquiera sea la situación que se presente, y en un caso más que en otro. Cierto que tienen el incordio de la oposición interna de Lionel, ya como vencido, en los resultados oficiales, pero en todo caso de que Lionel coja otro camino, si lo desafía internamente lo van a sacar. Si se sale, se va para otro lado. Pero entonces es que esa corporación Estado, corrupta, corruptora, con Gonzalo a la cabeza, le va a meter con banda a todas esas prácticas. No se crean, es decir, es una manera también de engaño que gente inteligente le diga a este país que lo que pasó ahora es una buena lección para enmendar, para que la conducta de la Junta sea otra, para que la conducta del gobierno sea otra, para corregir las irregularidades, como le dicen al bandolerismo y a la sinvergüencería. Eso es pura mentira. Esa gente dijeron, si lo hicieron frente a una parte de su propio partido, con lo que hay lazos hasta de amistad y familiaridad histórica, imagínense ustedes lo que van a hacer. Así es que hay que ver las cosas. Es que para ello además hay razones muy poderosas para hacer todo lo que sea y quedarse con todos los resortes de poder. Porque es que de lo contrario, la impunidad que lo protege se pone en riesgo. Las fortunas que han acumulado se ponen en riesgo. Porque lo otro que viene sería más vulnerable y hay una conciencia acumulada en la sociedad que va a presionar. Entonces, el cuadro el cuadro permite afirmar que lo peor no ha llegado, que lo que viene es mucho más fuerte. Y más con este estímulo, este aliento, este apoyo del CONEP. Porque el CONEP es parte del poder permanente, el que no pasa por elecciones, pero tiene una capacidad de imposición y de decisión enorme, porque son las grandes fortunas. ¿Ustedes imaginan los Vicini y todos esos grupos? Y eso han dicho, se puede hacer de todo. A conveniencia, ellos van a ver la conveniencia. Ciertamente que la división del PLD le puede dar posibilidades mayores a un PRM encabezando una oposición en condiciones todavía de debilidad, como lo demostró incluso en términos relativos su propia convención. No hicieron convención abierta, hicieron convención cerrada, tan reducido, le votó poca gente, porque además hay una ilegitimidad alta de todo el sistema. Aquí nada más votó un 25% aproximadamente promedio en las dos primarias simultáneas. Y eso implica una desconfianza enorme de la sociedad en todo esto. Y a eso no escapó el PRM. No escapó el PRM. Igual le favorece que hay una parte de la sociedad que está harta, hastiada de las recetas amargas
nefasta del PLD, cual que sea la facción dominante. Y eso también le favorece. Y además, Abinader es un pupilo de los Estados Unidos. Incluso tiene de asesor a Giuliani, un asesor de Trump. Hizo peregrinación a Washington. Eso le puede dar ciertos respiros entonces, los sectores empresariales, cuando eso pasa y Estados Unidos puede dar una seña, estas son unas elecciones intervenidas, pueden no actuar, es decir, refrendar lo que ha pasado, pero luego actuar en favor de uno o de otro a conveniencia. Porque lo que ellos hacen es invertir en el negocio. Y además ya, desde el punto de vista de la estrategia imperial, lo que buscan es tratar de garantizar el máximo de estabilidad de un sistema subordinado, dependiente, colonizado, recolonizado, que le sirve a ellos, a su plan minero, a toda la política de explotación, de extorsión, todo el tema de la extorsión financiera vía la deuda externa, intervención de Fondo Monetario cuando sea necesario. Es decir, nada que vuela soberanía. Y en eso tienen una ventaja enorme. Por eso esto da más de lo mismo por donde quiera. Porque ninguna de las dos tiene un mínimo de independencia y de soberanía. Son opciones, Gonzalo y Abinader son opciones que tienen la bendición de Estados Unidos. El CONE bendijo el fraude y esto lo van a desplegar los que están en el poder a como dé lugar, pero al mismo tiempo, acuérdense que Pompeo hizo una llamada y obligó a Danilo a salir de juego. Habrá que ver ahora hacen con lo de Gonzalo. No va a ser una llamada, pero pueden inclinarse, dependiendo cómo se presenten las cosas, en favor de uno o del otro. O dejarlo correr a que se imponga el que tenga más saliva. Y en ese caso la saliva es cuarto de la corrupción, dinero de la corrupción y mecanismo de poder, recursos de Estado y todo esto. Naturalmente que también hay fuentes para alimentar una oposición que se quiera favorecer, que le responda a los intereses de una parte importante de la clase dominante. Porque en fin de cuentas, el sector gobernante varía, porque para eso que te montan esto que le llaman elecciones, que no son elecciones nada, para cambiar de rostro, de comprimir, reciclar, descomprimir la situación, es decir, abrir la válvula de la olla de presión para que salga vapor y mantenerse ejerciendo un poder contra la sociedad, contra el pueblo dominicano, con los efectos que todo esto ha provocado.